Continuamos con la entrevista en Talentos de Voz. Y bueno, ya en el doblaje, dos totalmente distintos. Una de las primeras oportunidades que tuve de hacer doblaje fue con don Ismael Arumbe, hijo de don Ismael Arumbe padre, un extraordinario actor de teatro, de televisión, de cine, y que es recordado, entre muchos otros papeles, por haber sido la voz muchos años de un personaje muy simpático de el gallo Claudio, Claro. el gallo Claudio, y su hijo, don Ismael Arumbe, queridísimo, amigo, es como un hermano para mí. Es una. Acá en estos especiales, no solamente a él, sino a los hermanos y a la hermosa Amparo Garrido, que le hemos entrevistado a todos. Doña Se Amparo. quieren. Acá se quiere muchísimo esa familia. Sí, sí, sí. Armando, que es también un hombre genial, Ismael, en fin, su hermana, Clemen, sí, 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 sí. gente, Cleme, Cleme, Hasta preciosísimo. Cristian, el hijo de Clemen, lo he Sí, entrevistado por la mira, música. No, no, muy sí, linda no, familia. no, y además fíjate, ellos, doña Amparo y don Ismael, tuvieron una de las empresas de doblaje más importantes del Ujú. mundo durante muchos años, ¿no? En fin, gente muy querida. Entonces Ismael hace favor de invitarme a Intertrack a trabajar con él, una empresa de la familia Salgado. Yo trabajaba, te recordarás que te decía que empecé a trabajar en producciones Carlos Salgado Sí. y ahí conocí a Ismael y después Carlos Junior, Carlos Salgado Chico, eso de los juniors medio, a mí me choca un poco, ¿no? Este, Carlos Chico pues tenía su empresa que era Intertrack, donde se grababan, entre otras muchas cosas, Dragon Ball, que ha sido un trancazo durante Sí, sí. décadas, ¿no? Y se llegó una caricatura que se llama Arale y el Doctor Slump, Ujú. de Akira Toriyama, y me da llamado y había un personaje que era nave espacial. Y entonces me dice, a ver, mijo, toca hacer la nave espacial. A ver, quiero, vela, eh, ponle voz de nave espacial. Y me he quedado de lado, dije, ¿cómo voz de nave espacial? Si las naves espaciales no hablan. ¿No? Pues es una nave espacial, a ver cómo le haces, ponle una voz de nave espacial, ¿no? Y era un dibujito del Challenger, ¿no? Claro. Y ese me conmocionó, de verdad, te lo digo, parece una tontería, pero es que jamás me había planteado cómo hablaría una nave espacial, ¿sabes? Porque nos la pasamos eh, tratando de crear personajes, tratando no de emular, sino de respetar el espíritu original interpretativo cuando hacemos una serie o una película, ¿no? Y esto es importante decirlo. Hablamos de doblaje cuando quienes aparecen a cuadro son personas. Ujú. Cuando son animaciones, caricaturas, animales, cosas, hablamos de voz original en este caso, en español. Y es una discusión que se tiene que llevar más profundamente porque curiosamente, cuando haces caricatura, que se le llama en general, o animación, son lo que peor se paga, ¿no? Pero es voz original, porque las cosas, los animales, pues no tienen una voz desde la perspectiva humana, ¿no? Emiten sonidos los animales, Claro. eh, los patos graznan y bla, 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 todo eso, pero no es una voz como tal, ¿no? Bueno, entonces, grave conmoción sufrí, afortunadamente me gustó y decía cuatro palabras. Pasa el tiempo y después de hacer varios personajes lindos, algunos con mayor trascendencia, que eso siempre es aleatorio, nunca sabes cuándo una serie, un personaje van a tener algún éxito, llega a una empresa
una película que se llama Cacería de Brujas Ujú. o Temporada de Brujas de Nicolas Cage. Y don Antonio Gálvez hace favor de llamarme para ser el personaje principal. Prácticamente me impuso porque estaban pensando en otras personas, entre ellos ya se había doblado la película acá en México y también hay una versión doblada en Argentina y la había hecho en México Salvador Delgado. Entonces, pues querían que otra vez Salvador la hiciera y Antonio Gálvez dice, no, que la haga Eric. Y es una película es que habla de un hombre que en la Edad Media va a las cruzadas y tiene hay una bruja y aparece el diablo y bueno, una cosa ahí, ¿no? Es una película de esas de paquete, ¿no? Que Claro. firman los actores, palomera de verano y para mi sorpresa, eh, el señor Nicolas Cage hizo favor de enviarme una felicitación Ujú. por el doblaje de esa película. Eh, Decir que en mi conocimiento solamente queridísimo hermanito Gerardo Reyero le llevó una felicitación de Nicolas Cage por Adiós a Las Vegas, película que estuvo nominada al Oscar y si no mal recuerdo, me parece que le dieron el Oscar a Nicolas Cage por esa película. Entonces, de ahí, que es a donde quiero llegar, pero es como el contexto, llega una película que en inglés se llama The Intractable y en español, en México le pusieron El Día del Juicio Final. Y es la historia de un extremista islámico que coloca 4 bombas nucleares en diferentes puntos de Estados Unidos y el FBI lo ha capturado para, pues que, ahora sí que para que diga dónde están las bombas antes de su detonación. Y entonces hay pues un actor que pues, ha hecho algunas cosas ahí simpáticas, importantes, que es Samuel L. Jackson. Y entonces hace un personaje que se llama H, ¿no? H es un hombre que no existe, o sea, legalmente no existe, pero lo ocupa el gobierno de los Estados Unidos en casos desesperados, que tiene autorización, es un torturador, es un asesino, es, si estuviésemos hablando de la Edad Media, sería el rey de los verdugos, ¿no? Ujú. Esos hombres que saben perfectamente con qué nervio pueden hacer que implote tu cerebro, ¿no? Entonces H lo llaman para torturar literalmente a este extremista islámico y hay un conflicto porque hay una mujer encargada del FBI del caso y tienen confrontaciones terribles, terribles con respecto a los métodos que tiene H y hay por ahí eh, situaciones que marca la película de cómo es la vida de este personaje, vive con su familia, es un hombre amoroso, cuidadoso de su esposa, retirado de la vida en las guerras, porque lo llevaban en las diferentes intervenciones, porque ya ves que los Estados Unidos siempre han querido libertar a diferentes naciones, ¿no? Afganistán estaba toda madre, pero necesitaba libertad, pues allá fueron a hacer su desmadre. Siria estaban a toda madre y estos necesitaban libertad y Bolivia, ¿no? Necesitaba libertad y Argentina necesitaba libertad y Chile necesitaba libertad y pues por ahí van libertando al mundo, ¿no? Asesinando gente, Irán, Irak, asesinaron a Saddam Hussein, ¿no? Y a Osama Bin Laden. La ley dice que todo hombre, toda persona tiene derecho a un juicio y a Gaddafi, a estas personas, los asesinaron. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y luego, pues esas armas de destrucción masiva que le imputaban al señor Hussein, pues creo que la siguen buscando. Me parece que ahora están buscando abajo de los tapetes de bienvenida de alguna compañía
de entretenimiento en Las Vegas, porque en las arenas del desierto no han aparecido. Entonces, yo creo que debe haber ahí una conflagración cofrade internacional de amantes de lo ajeno que se llevaron las bombas a enterrarlas, pues, no sé, a Neptuno o algo como eso, man, ¿no? Pero digo, así son los gringos, ¿sabes? Ahora quieren libertar a Ucrania, ¿no? Bueno, en fin, ya me pregunto yo qué harían si los rusos pusieran un frente de guerra, digo, un cerco de seguridad de bajo costo en México o en Canadá, ¿no? Ya ves el desmadre que armaron con los misiles en Cuba. Pero bueno, así son estos muchachos que como pues tienen una economía en quiebra, pero siguen dominando al planeta, manipulando la economía, la conciencia y la buena fe de las personas. Pues ya están construyendo los viajes a Marte y todo eso, ¿no? A lo mejor ya se hartaron de nosotros y un buen día nos dejan. A ver qué pasa. Me parece que no lo vamos a ver. El caso es que este personaje, H, me mostró el lado oscuro que yo como persona puedo tener, ¿no? Decir que es un trabajo verdaderamente bestial que hace el señor Samuel L. Jackson, porque literalmente plantea situaciones del más alto, de la más alta contradicción ética, porque al final del día él tiene la responsabilidad de evitar que 4 bombas nucleares detonen. No les cuento el final, pero durante la película, ya si lo asocian, el FBI jura sobre la Biblia en su impresión más antigua que solamente hay 3 bombas. Entonces, es un personaje que tiene momentos de ternura, 2 momentos de una ternura que podría calificarse de esquizofrenizante. Al principio de la película llegan a su casa y lo cercan y él se da cuenta y tal. Y bueno, pues es un experto o sea, el cuerpo de élite que me digas, plantea la película, son unos niños de kinder junto a él, ¿no? Entonces les pone una zarandeada a una veintena de, de agentes del FBI y del SWAT, y hay un momento maravilloso, un par de shots en que lo tienen aparentemente encañonado y él dice, suelta tu arma. Y el dirigente del cuerpo de élite le dice, suéltela usted. Y le dice algo como, no, estúpido, no te estoy diciendo a ti, le digo a mi esposa, que lo tiene a bocajarro, ¿no? Con otra pistola al experto, ¿no? Pero me parece de una profunda ternura, ¿sabes? Imagínate esta mujer, el amor que debe tener hacia este hombre que sabiendo su pasado, eh, dice, me la rifo contigo, ¿no? O sea, me juego la vida contigo. Sí, 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 sí. Y luego hay otro momento en que tiene un descanso de una sesión de tortura y pide de comer determinadas cosas y fuera de la instalación secreta de donde están, que parece ser más una taller, una carnicería, pero es un búnker, sale a tomar a hacer un picnic con su esposa y con sus hijos, ¿no? Ahí con su hija, una chiquitita, y tiene 2 gestos magistrales, ¿no? De ese momento familiar, y es verdaderamente demoledor que acaba de quebrarle los huesos a una persona y sale a comer un sándwich y tomar un helado como quien va a la feria el día de San Juan, ¿no? Eh, y, y, bueno, ese personaje tiene reflexiones muy, muy profundas
yo le agradezco y le seguiré agradeciendo a Toño Galvez la oportunidad. Y estuvimos varios queridos amigos ahí, entre ellos el desaparecido Julián Labat. Y mira, Julián, que era un adorado, el doblaje tiene muchas aristas. Julián pertenece a una familia, a los Labat, Ujú. ¿no? Gente importantísima, no solamente Pepe, su tío, en fin, sus hermanos, primos y demás. Y Julián se dedicó mucho tiempo a la mecánica automotriz. Y en algún momento, por alguna circunstancia, le acompañó a alguien y pues, le dieron oportunidad de hacer doblaje y le gustó y se preparó y se quedó, porque él era ingeniero mecánico, ¿no? Nada que ver, aunque su familia estuviera llena de artistas. Y Julián tuvo un gesto excepcionalmente maravilloso. Logró conseguir la película, hizo copias de la película y a cuanta o compañía de doblaje iba, a los directores les regalaba una copia para que vieran mi trabajo. Eh, me, me llena el alma, ¿sabes? Sí, sí. Es uno de los regalos más hermosos que nadie me ha hecho. Tomarse esa atención, ese tiempo, porque consideraba que había yo hecho un trabajo que realmente valía ser observado, ¿no? Y luego decirte que es la única vez que yo he doblado a estos actores. He hecho otros actores principales, pero nunca tan famosos, ¿no? El señor Gabriel Gaba, que también es una persona querida para mí, para muchos no. Él me dio muchísimos personajes de época. Eh, pero el señor Samuel L. Jackson también hizo favor de felicitar a la compañía, al director, y una felicitación especial para mí porque en su opinión era el único actor que era el mejor doblaje que podrían haber hecho de un material suyo al español. Y son cosas que uno no dice, ¿no? Ahí están, y ahí están las personas que fueron testigos de ello y con eso es suficiente. ¿Sabes lo que pasa? Que lo que yo veo, no solamente, a ver, obviamente que cuando me meto en las entrevistas, empiezo a ver el trabajo de otra manera, empiezo a descubrir trabajos que ni remotamente conocía, porque hay millones y millones de cosas. Y siempre te pasan las más conocidas, o uno también se queda con las películas clásicas y demás. Entonces, a raíz de eso, uno va viendo diversas cosas porque yo no es que me quedo solamente con lo que dice doblaje wiki, por ejemplo. Entonces, capaz que trato de buscar algún fragmento o si me encuentro la película en algún lugar, me la quedo viendo y demás. Pero, ¿qué pasa? Vos ves que si bien hoy hay mucho y mucho material, entonces obviamente se necesita más gente, pero hasta hace no muchos años atrás había mucho material, pero comparado con hoy es nada. Y las voces se van repitiendo. Los protagónicos, muchos, se van repitiendo y demás. Y vas viendo que se van quedando en pocos actores. Que no digo que sean malos, todo lo contrario. Pero uno ve que con ciertas cosas no es solamente el talento que uno pueda tener, es el talento, más los contactos, más etcétera, 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 etcétera. Entonces, hay mucha gente que uno se va encontrando, a lo mejor con pequeños trabajos, no sé, por ejemplo, Daniel Abundis.
Daniel Abundis, a mí varios de los trabajos que tiene, me encanta cómo los ha hecho. O con Compadrito querido. Daniel, encima la charla con Daniel es como la charla que estoy teniendo con vos acá, o sea, la manera de expresarse, descubrís a la persona. El trabajo queda de lado cuando estás descubriendo a la persona, cómo te habla, cómo se expresa, cómo siente, cómo vive la actuación. Entonces, mirá, te atrevería a decir que no lo entrevisté todavía, no sé si alguna vez lo voy a entrevistar, había dicho que sí, pero bueno, quedó en stand-by, pero le escuché la voz así, a secas, sin hacer un personaje, porque le dan muchos personajes de caricatura y demás. Jorge Ornelas. Ole. Cuando lo escucho digo, wow, o sea, yo siempre marco a Blas García, a Jorge Lapuente, Eduardo Liñán. Eduardo Liñán. O sea, vos, y cuando lo escucho a Ornelas, digo, qué tremenda voz, ¿por qué este tipo no ha hecho otros trabajos? O sea, poniéndole voces a actores importantes, porque tiene una voz muy armónica, que es un espectáculo. O sea, lo que hace, yo no voy a decir que lo haga mal, porque es genial las caracterizaciones que hace. Pero digo, qué lindo hubiese sido escucharlo en otros tipos de trabajos. Sí, sí, sin ¿Viste? duda. Entonces te vas encontrando con eso, ¿no? Pero bueno, qué sé yo. No Mira, sé cómo se como- manejan las cosas, pero recuerda que esto es tribal, ¿no? Entonces, los grupos, las tribus, tienen una misión que es preservarse. Las familias por eso se casan y por eso tienen hijos, porque hay que preservar la historia, el linaje, la identidad, la estirpe. Y en el mundo del trabajo es igual, y en el mundo del doblaje también es igual. Lo que permea es que se ha ido dando con el paso del tiempo una migración en sus orígenes durante muchos años, y disculpa la interrupción, pero me parece muy importante lo que dices. Jorge hace a Lex Luthor en Supergirl y lo hace de una manera sí. excepcional, excepcional. Pero ¿qué es lo que pasa? En un momento de la historia del doblaje de voz, se procuraba que fueran actores los que hicieran el trabajo. Actores. Porque si tú ves las series de los años 60, 70, Sí. incluso tienen fallas sincrónicas, pero que te importan un pepino. Ujú. Porque la interpretación, porque la voz, mira, cosas tan elementales, tan aparentemente y que a veces las personas no conocen. Don Víctor Alcocer, llega un serial que es la familia Monster. Sí. Y Fred Winnie en el original, cuando Herman ríe, no emite sonido. Ajá. Y don Víctor, que además tiene una voz maravillosa, Sí. maravillosa, le, le inventa una risa que es fuera de este mundo, Sí. fuera de este mundo, ¿sabes? Entonces, y lo mismo, escuchas al maestro Zavala, por ejemplo, narrando a Carl Sagan, y Ujú. dices, pero Dios de mi vida, ¿qué es esto? Sí, o don Carlos Becerril poniéndole la voz a Richard Gere, que dices, madre del amor hermoso, pero qué hombre, ¿no? Bueno, el maestro Lapuente, el querido, fíjate, querido Blas, don Eduardo Liñán es uno de los hombres que más ha influido en mi carrera y Ujú. tuve la oportunidad de comentárselo alguna vez, porque
te comentaba que en casa, pues mi papá eh, juntaba discos y demás, y nos compraban discos de cuentos clásicos y narraciones y fábulas. Y don Eduardo tiene grabaciones que hizo de las fábulas de Esopo, y era yo un chiquitín, era un pibe de 7 8 años, y esa voz me marcó la vida, esa forma de narrar, de contar, de personificar, mucho más allá de caracterizar, ¿sabes? Sí, Eh, entonces, incluso alguna vez, fíjate que trataré de ser breve, hice una prueba de voz para una marca, un producto lácteo que es Lala, una empresa mexicana que ha crecido mucho, que es de La Laguna, ya por entre la parte de Coahuila hacia Zacatecas, Guadalajara, es decir, la parte meridional norteña, donde empieza, digamos, la parte de los desiertos en México. Y pues hago la prueba, había algunos queridos maestros, eh, Pepe Labat, maestro Petrel, eh, en fin, gente de esa talla, eh, que estábamos, pues, digamos, haciendo las pruebas de voz y estaba también el querido Humberto Vélez, que ha sido otro hombre fundamental para mí, otra extraordinaria voz, no actor, bueno, se ha hecho actor con los años, el señor Rubén Moya, que realmente inicia como locutor, con esa voz magistral que tiene de bajo profundo, ¿no? Es René García, y que también ahí hay una anécdota maravillosa con René, que luego te cuento si quieres, en fin, he tenido la ventaja de que pues me seleccionaron, total, pues se hace la grabación de esto, un actor, modelo argentino era la imagen, porque esto era doblaje, y parte de la producción se hizo en Argentina y otra en México, tanto a nivel visual como a nivel sonoro. Y entonces la agencia, que es la empresa Gallegos de Los Ángeles, eh, estábamos grabando en el estudio de Ciudad de México a distancia. Entonces el ingeniero de audio estaba en Buenos Aires, eh, el máster, el seguimiento de máster lo estaban haciendo desde Nueva York, yo en Ciudad de México y en Los Ángeles estaban coordinando. Entonces la productora, la CEO de la producción de la empresa, ya platicando ahí un poco, me dice, ¿y tú sabes por qué te escogimos? Le digo, pues porque tienen muy buen gusto. Entonces me dice, mira, es que tu voz, que se ha transformado un poco, porque el timbre jamás cambia, pero la tonalidad sí. Eh, ujú. es una voz joven, jovial, varonil, seductora, es una voz elegante, es una voz sutil, es una voz de profundidad espiritual, y me recuerda a MacGyver. Ajá. Dije, ah, cabrón, ¿y qué tiene que ver MacGyver? Bueno, pues don Mario Castañeda, que fue mi maestro de doblaje, queridísimo amigo, era la voz en español de MacGyver, de ese Claro, personaje. exactamente. Entonces, de repente, todos tenemos influencias, y cuando tocas ciertas gamas tonales en tu tesitura, la vibración, la voz, quiero decir algo importantísimo, la voz jamás miente, nunca miente. Para el que no lo sepa o no lo crea, investigue un poco, pero un día le podemos dedicar. De hecho, tengo un curso sobre ello, sobre la voz, el poder de la palabra y la creación a través de la voz. Entonces, todos tenemos influencias. Hay momentos en que de repente algunas tonalidades suenan un poco a Gerardo Reyero, a Blas García, a Eduardo Liñán, a Mario Castañeda, claro, porque han sido, además de mis amigos, mis maestros, ¿no? Mis maestros, aunque nunca he tomado clase con ellos, salvo en el caso de don Mario, y como referí, como dijera querido Carlos II, el que está en la pantalla es tu maestro,
pero también el que está Ujú. en el atril, independientemente de quién sea, eh, refiriéndome a su dimensión, a su trayectoria o el reconocimiento, ¿no? Entonces, ahí es natural y Eduardo Liñán es otro de esos hombres que se cuecen aparte, eh, que está hecho de otras tesituras, pero todo esto para reiterar la idea de la importancia que implica para el trabajo artístico interpretativo en el escenario, en el cine, en la radio, en la televisión, en el doblaje de voz, que quien está ahí sea un actor. A diferencia de aquellas viejas generaciones, nosotros tenemos la bendición de contar con academias, con escuelas, como lo es ESCENIC, universidades, ¿no? Seminarios internacionales y demás. Entonces, ¿por qué tendríamos que empobrecer la actividad artística y de comunicación? Cuando hoy el marco teórico, a lo largo de muchas décadas, y estamos hablando al menos de Diderot hacia acá, o de poco de Stanislavski para acá, que ya estamos hablando de más de siglo y medio, ¿no? Eh, ¿Por qué tendríamos que conformarnos con lo que yo quiero hacer es hacer vocecitas? Coño, es que eso es aberrante. La capacidad de caracterizar es innata en el ser humano porque el ser humano aprende imitando. Claro. Y la voz, el lenguaje, el idioma, lo aprendes imitando. Y ya después empiezas a conocer el código y a descifrarlo. Y ya después te metes en las reglas y demás, ¿no? Entonces es natural y pasaba, seguramente tú lo recordarás, cuando no había telefonía móvil, que todos los teléfonos eran fijos, Ujú. si de repente sonaba el teléfono en casa, ya con cierta edad, marcaba el tío y decía, hola hermano, ¿cómo estás? Mira, fíjate que nos vamos a reunir el domingo y disculpa tío, es que soy yo, ¿quieres hablar con mi papá? Claro. Ahora te lo comunico, ¿no? Porque los timbres son diferentes. Pero las gamas tonales se van adaptando por tu edad, pero Ujú. también por la influencia del contexto, Sí. hasta que logras recrear o construir o revelar a la persona que tú eres. Y esto es fundamental en la vida, porque cuando tú a través de tu voz no manifiestas al ser que tú eres, tu conducta, tus decisiones y tu vida se distorsionan con el grave costo que esto implica para tu existencia. Y esto se habla bien poco, ¿sabes? Una de las cosas que yo hago cuando doy clase es justamente observar desde dónde está hablando la persona, quién es el que está hablando ahí. Y parte de mi trabajo es acompañarlos a revelar su propia voz. No solamente a que esta voz se eduque, sea armoniosa, bella, suene bonito. Bonito es una cosa pequeña. La expresión oral es hermosa, es sublime. Es el más bello instrumento de la creación, la voz humana. Cuando logras integrarla a la persona que tú eres, al ser que tú eres, tu vida cambia para siempre. Porque entonces estás presente. No solamente hablamos de integridad, de congruencia, hablamos de integralidad. Y tienes que sumar este ejercicio consciente de saber quién eres. Y uno de los caminos es el conocimiento pleno de tu voz. Y eso, cuando te encuentras actores en el doblaje, pues todos los imitadores, todos los que quieren parecerse a este o aquel o aquella, pasa a segundo término. Y eso es lo que había en el doblaje de voz,
Qué bueno que se ha extendido, qué bueno que hay muchas más personas dedicándose a la actividad. Yo soy un promotor de ello, si no, no estaría formando personas, pero en mi opinión, de lo que se trata no es de que te parezcas a Mario o a Gerardo o a Blas o a quien me digas. No, porque ellos son ellos. Tú eres tú. Y tú tienes la propia natural capacidad de brillar por ti mismo. Porque si no te manifiestas como quien realmente eres, te des cuenta o no, siempre estarás viviendo una vida que no es la tuya. Es que yo creo que mucha gente, por no decir el 99% de la humanidad, siempre busca ser otro en diversos lugares, ¿no? Creo que uno permanentemente va actuando. Es difícil encontrar gente que vos la escuches en un lado, en el otro y veas a la misma persona. Yo suelo hacer eso. He hablado con otras personas refiriéndome a gente conocida de nosotros, ¿no? Y vos ves la diferencia en un lugar y en otro. La postura, la manera de hablar, la mentira en ciertos aspectos también, porque se dice una cosa que no se hace. Y digo, vos estamos hablando acá, si vos me escuchás en una entrevista, me escuchás en otro lado, me vas a escuchar exactamente igual. Obviamente me cuido de ciertas cosas, porque en el programa de paisaje literario no voy a estar, eh, como decimos acá, las puteadas y demás. No, uno se cuida, pero sigo siendo la misma persona sin necesidad de mandar algún insulto ni nada. Ahora me escuchabas en el otro programa, el de Confusión de miércoles, y era la misma persona, pero agregándole todo lo otro. Pero Claro. está la persona en sí, no es que busco ser otro. Y la gente no es así, o sea, va teniendo posturas, pero bueno, qué sé yo. Bueno, para finalizar, antes de agradecer y todo, de la despedida, quiero que me contés esa anécdota que dijiste con René. Ah, pues Así la mira, gente no se queda con la intriga también de cómo, qué fue. con gusto, mira, estaba yo de gira, porque como bien te he comentado y les he platicado y agradezco su paciencia a todos y su consideración. Eh, pues me he dedicado, además del doblaje, al teatro, a la radio, a la televisión, en menor proporción al cine. Y estaba yo de gira, eh, entonces me hablaron para darme un llamado, una cita de trabajo con don René García. A muchos queridos compañeros del doblaje los conocí en otros espacios, los conocí por el teatro, los conocí por la radio, en fin, por otras actividades. Y ya después nos encontramos en el doblaje, por ejemplo, hablábamos un poquito de la señora Carola Vázquez, allá la Mm. conocí en el teatro, a mi compadrito del alma, querido, don Daniel Abundis también, y así a muchos compañeros, ¿no? Porque pues yo no estaba en la actividad y entonces nos conocíamos en otros espacios. Entonces, René García proviene de una familia también de artistas y él Ujú. es un actor formado en toda regla, ha hecho muchísimo teatro, televisión, radio, en fin. Y el doblaje pues ha sido una de las actividades que más ha desarrollado. Y había una película que estaba haciendo, una película en producciones Candiani, en la que era una historia de teenagers en una escuela preparatoria en los Estados Unidos y en una secuencia los personajes principales estaban en lo que se conoce como la tramoya, por encima del escenario en el teatro, y en el escenario estaban ensayando el grupo de la preparatoria el Rey Lear. Y entonces, bueno, pues las grabaciones se hacen primero las voces principales, después las voces secundarias,
después los pequeños personajes y después las voces de ambiente. Y nosotros en ese momento éramos el grupo de actores que hacían los papeles pequeños, ¿no? Los secundarios, terciarios, incidentales, voces de ambiente. Y se estaba en escena, estaban ensayando y esa parte era un monólogo de Ray Lear. Excuso decir, yo soy uno de los pocos actores que hemos aprendido a hacer Shakespeare a la Isabelina, ¿no? Porque hay estilos y todo esto, ¿no? No se actúa igual el teatro español del siglo de oro que Shakespeare o Molière, no se actúa igual el teatro griego, porque son lenguajes contextuales, épocas, en fin, ¿no? Y digo, pues es que yo estoy de gira, regreso la próxima semana. Gracias, dile a René que le agradezco mucho, pero pues no es posible que yo vaya. Parece que esto era un lunes, martes, y quería que estuviera el jueves o miércoles de esa semana que refiero. Y dice, espérame, le voy a decir. Y dice, por vía telefónica me comenta, me dice René que cuando regresas. Le digo, pues regreso el miércoles de la siguiente semana. Y llevábamos ya 1 o 2 meses de gira. Y nada más llegábamos, cambiábamos de maleta, veíamos a la familia y el viernes temprano salíamos para otros 2 meses de gira. Y entonces, para mi sorpresa, me dice que te espera. Y digo para mi sorpresa, porque cuando ya estás en esa fase de hacer los personajes pequeños y las voces de ambiente, que si la cafetería, que si el aeropuerto, lo que sea, pues es que ya estás por terminar la película. ¿Me explico? Porque no hay mucho tiempo, en el Sí, doblaje sí, se sí. trabaja muy rápido. Dije, bueno, pues está bien, si él no tiene problema, y pues adelante. Pasa la semana esta, regreso a Ciudad de México y llegué y había varios compañeros de la generación, ¿no? De la camada de ese momento, y ya estaban terminando, porque me dieron llamado hacia la 1 de la tarde, más o menos, antes de la hora de la comida, y ya cerraba con eso su grabación y ya entregaba la película. Y los compañeros siempre un poco en la carrilla, la chanza, jodiendo la vida por debajo del agua a las patadas, con una sonrisa en el rostro, ¿no? Y la mayor bonomía posible. Ay, y para eso estamos esperando a este cabrón. Ah, y entonces me dice, a ver, guarden silencio, quédense sentados y cállense. Entonces me dice, mira, Eric, la película, lo que ya te dije, ¿no? Entonces es el monólogo de Ray Lear cuando está diciendo tal y tal y tal. Y ¿te acuerdas? Sí, claro, cómo no. Entonces hago mi ensayo. El personaje solamente se escuchaba y eventualmente se veía, porque lo importante de la escena, pues estaba con los principales ahí en el telar, en el área de tramoya, y ya hago el monólogo, ¿no? Termino, silencio en la sala, se quita los cascos, los audífonos, el señor García, y voltea y les dice a los compañeros, por eso, por eso, lo esperé. ¿No? Que son pequeños regalos que te da la vida, ¿no? Claro. Bueno, a ver, algo de lo que estabas diciendo, algo y lo sumo con esto, de imitar las voces y demás. Cuando lo entrevisté a Herman, él decía que capaz que llegaba alguien, dice, no, yo sé imitar la voz de Castañeda y demás. Me dice, bueno, ¿qué crees? Si quiero a Mario Castañeda, llamo a Mario Castañeda. Si quiero Claro, a Mario Filio, llamo a Mario Filio. Y se reía con eso. Y acá también comentaba que estaba haciendo una película que no encontré cuál era porque no salía ese personaje, lo que había hecho René, o sea que no pude descubrir dónde era. Que aparecía al final de la película como Dios diciendo unas palabras. Entonces eran 6 loops y lo llaman a René y René dice, no, no puedo, qué sé yo y demás. Entonces lo llama directamente él, dice, no, René,
tenés que venir. Es Dios y los tenés que hacer vos. No, no hay otra. Bueno, está bien, qué sé yo, y va. Dice, yo no le estaba dando trabajo a René. Le estaba dando para que deje su arte en la película. Entonces, hay veces que sí, lo puede hacer otro, qué sé yo, pero vos ves, uno por lo que va viendo por experiencia de lo que van contando, a la hora de encarar una dirección, por eso siempre lo pregunto de esa manera, ves un trabajo e instintivamente te viene tal porque lo conoces y sabés que lo puede hacer, sea chico, sea grande el personaje, no interesa. Vos decís, esto no hay otra persona que lo pueda hacer que tal. Y cuando te tienen en cuenta de esa manera, o sea, no es como decir, bueno, sí, mira, viene Stallone, bueno, Stallone lo puede hacer tal, tal, qué sé yo. Bueno, ciertos papeles así puntuales que tienen otra cosita para dar, bueno, es como ese mimo que decís, porque es algo más allá de la película en sí, como que traspasa, ¿no? Es como en la literatura cuando ves que hay una temática y encontrás un oasis, o como la película de Samuel L. Jackson que estabas comentando, que pasa una cosa y el tipo tiene esa cosita de que se va a comer algo, que yo, como si nada. Entonces cuando encontrás algo así, bueno, es cuando decís, che, qué genialidad meter esto acá, hacerlo de esta manera, o encontrar a la persona que pueda hacer eso justo y que llame la atención además. Cuando uno lo está viendo, seguramente eso traspasa, porque es lo que digo muchas veces, el trabajo que uno lo está escuchando y vos decís, ¿qué pasó acá? Ya a ver, al no ver, yo lo analizo de otra manera. Entonces, yo no sé si está bien hecho el lip sync, de hecho, ni siquiera sé si el tipo está en pantalla, está mostrándole la espalda, no tengo ni idea. Yo voy escuchando y me voy haciendo la imagen con el sonido. Pero antes me pasaba, bueno, viendo todo, pero siempre me llamaron la atención las voces y qué me transmitía cada una. Entonces, en definitiva, termina siendo eso, ¿no? Pero que te tomen en cuenta para cuestiones así, sí, como que no. Olvídate. Queda para uno y para los demás como se quedan. En la entrevista a Gabriel Chávez también le había dicho con... Ay, ahora se me fue el nombre del actor, el que hizo a Snape en Harry Potter. Tremendo actor y ahora se me fue el nombre. Bueno, ya me va a venir. Y se reía porque había hecho en Robin Hood al comisario y demás y se reía porque decía, todos estaban esperando y decían, este va a saber cómo la va a regar y todo. Y bueno, lo hizo y todo el mundo, bueno, se quedó y demás. Entonces a veces te tocan actores o trabajos que son así, medios complicados y bueno, viste, quedan por algo, así como, qué lindo, me encanta. Y solo decirte, porque quisiera agradecer públicamente algunos de esos momentos y tiene que ver nuevamente la empresa Candiani, Claro. que durante muchos años Mariana, porque es Mariana chica y Mariana grande, la mamá, la hija de don Enrique, el dueño, que es una de las empresas emblemáticas del doblaje mexicano también, estaba yo vetado, porque andábamos también ayer en movimiento de que se habían atrasado con los pagos y demás. Vivía todavía el querido José Carlos Moreno. Y bueno, de repente se solucionaron las cosas de X manera, que hay muchas historias sobre los conflictos laborales en el doblaje. Y el señor Humberto Vélez, don René García, la querida Diana Santos, Cristina Camargo, el señor Rubén Moya, don Jorge Roy, sabiendo que estaba yo vetado, me, se, voy a decirlo de una manera sin que la palabra signifique conflicto,
se pelearon, ¿no?, con la empresa para decir, no, es que este papel lo tiene que hacer este señor, ¿no? Y te encuentras con eso, que hay personas que están dispuestas a darle a su trabajo y al compañero la posibilidad y la oportunidad de agregarle ese pequeño guiño, ese pequeño gesto, cosa que yo agradezco profundamente. Y como ellos, algunos tantos otros, como el propio Eduardo Liñán, en otras empresas, Eduardo Yacardi, Sergio Castillo, en fin, gente muy querida, que me llevaron a un momento dado a cobrar una conciencia que es importante. Uno busca trabajo, como todo el mundo, vas, tocas la puerta, haces la prueba. Hay gente que le agrada tu trabajo, gente que se acomoda con otras personas, en fin, eso es normal. Pero me hicieron darme cuenta también que uno también tiene que aprender a saber con quién sí, con quién no, Claro. por qué y para qué. Ujú. No se trata solamente, claro, entre más trabajos tengas, más opciones, oportunidades y dinero puedes generar, pero en un ámbito donde tu única herramienta creativa y expresiva, porque es lo único que se va a plasmar, es tu voz, también se abre la puerta a la creación artística y a una comunicación amorosa con el público, porque quizá nunca conozcan tu rostro, quizá jamás nunca te vean en un escenario distinto, pero ese espacio que te confieren 20 minutos, una hora, un par de horas, en su casa, en la sala de cine, es algo insustituible e impagable, porque te están otorgando el privilegio de un momento de su vida, más allá del tiempo que te dedican, es su vida, un espacio de su vida en el que tienes la responsabilidad, el deber, y quizás suene exagerado, pero sacrosanto, de aportar a que su vida sea distinta y mejor. Ujú. Entre más personas armónicas, felices y sobre todo plenas podamos tener en este planeta, creo que la misión del actor, cualquiera que sea su escenario y su forma de expresión y su espacio para llevar un pan con decencia a su mesa y a su casa, tiene que ser suficiente para saber que estás haciendo, además de lo adecuado y lo correcto, lo necesario para ganarte el derecho de estar frente a un micrófono, frente a un público y para hacer la vida. Ujú. Muchísimas gracias, Gustavo, querido. Bueno, antes de irme, antes de despedir, le digo a la gente, Alan Rickman. Después se me vino el nombre del actor con lo de Gabriel Chávez. Bueno, Eric, Pedazo de actor. por eso te digo, todo el mundo fue a verlo porque dijo, este la va a cagar en algún momento y les tapó la boca a todo. Por eso lo digo. Pero bueno, son regalos que a veces te da la vida. Bueno, Eric, la verdad que un espectáculo, porque uno no sabe a veces cómo se va a encontrar a la gente del otro lado, porque bueno, uno no es amigo ni nada, pero la verdad, ahora entiendo por qué son socios con Carlos, con algunas cosas. Tienen un carácter los dos. Ah, lo que deben hacer, lo que deben ser esas charlas internas, porque tienen las ideas bien claras, con muchas cosas en común. Uno entiende ahora ciertas cuestiones de cómo se va juntando la gente, digamos, ¿no? Todo se da por algo. Un espectáculo. Un espectáculo, la Sí, charla, la manera de expresarte, la manera de decir las cosas, lo que decís. Así que es una charla inolvidable porque trasciende lo que es simplemente lo que es la excusa que digo yo del doblaje, la actuación, la charla desde varios puntos de vista. Hay muchos temas que se van dejando y que quedan ahí, que da
para muchas, pero muchas charlas más desde lo metafísico, lo holístico. Te digo que sos una persona con la que se puede hablar o escuchar, mejor dicho, sobre muchos temas. Invito a la gente que busquen el canal de YouTube, hay conversación, hay muchas cosas muy interesantes. Así que por tu tiempo, por el talento, por la charla, por todo, gracias, gracias, gracias. Y por mucho más, Eric Archundia, por mucho más tiempo. Gracias. Sí, solo puntualizar. Carlos Hugo Hidalgo, agradecerle a Carlos Hugo Hidalgo, a Marcela y a ti, el privilegio, al público, a todos ustedes, como dijera un querido amigo mío, doquiera que te encuentres, con quien quiera que estés, como sea que te llames, que siempre tengas y logres hacer la mejor de las vidas. Y para todos, larga vida y prosperidad, que la gracia divina esté presente siempre y que cada día que tengamos la bendición de ver el sol y de encontrarnos con aquella sonrisa, con aquel gesto tal vez alicaído o gozoso, podamos agradecer la bendición de la existencia y hasta una próxima oportunidad, Gustavo, y a todos desde acá, desde el Valle del Matlatzinco, a los pies del Chinantecatl, del Señor Dormido, el Nevado de Toluca. Como siempre digo, Eric Archundia, amigo de ustedes, si Dios lo permiten, nos veremos o nos escucharemos o ambas cosas o ninguna, pero compartimos la misma nave en una próxima oportunidad. Un abrazote gigante, cuídate y va a haber una próxima, te lo puedo asegurar. Gracias, chao, hasta Chao, chao. siempre. Y finalmente ha pasado por nuestros especiales de talentos de voz en paisaje literario, Eric Archundia. Dios mío, qué manera de hablar, explicar, comentar, desasnar, todo lo que le quieran agregar también. Es increíble. Esta charla fue increíble. Porque es una de esas cosas que se dan pocas veces en donde nos están dando una masterclass de cómo manejarnos, de cómo movernos, de enseñanza, de cómo tener que saber ciertas cosas como, por ejemplo, la de Jason y los argonautas. Porque uno puede no saber muchas cuestiones, ya que a 3 personas como mínimo se les pase al director, al técnico y al actor, bueno, ahí demuestra un poco lo que falta de cultura general, porque uno puede no haber leído un montón de cosas, pero te tenés que cerciorar. Yo acá, en estos especiales y en otros, me he mandado una cantidad de barrabasadas impresionantes, con pronunciaciones y demás, pero sí trato de averiguar cómo se dice. Entonces a veces fallo, no voy a decir que no, pero lo trato de averiguar para no decir ciertas cosas, por lo menos de manera inconsciente. Ahora, si me equivoco, porque quien me lo está diciendo, cómo lo averiguo, bueno, le pifia, ya es otra cuestión. O si tengo un problema de pronunciación, sí, es una cuestión mía. Pero por lo menos lo trato de averiguar para no mandarme una macana todavía más grande. Con Eric acá hemos descubierto un mundo aparte, más allá de una persona con... ya no sé qué calificativo decirle, pero todo un señor. Muchísimas, muchísimas gracias nuevamente. La próxima talento de voz que va a pasar por estos especiales es la actriz de teatro, televisión, doblaje, en donde también ha ejercido la dirección. Ella es mexicana, Rebeca Manríquez, una diosa entre las diosas en lo que corresponde al doblaje mexicano y las telenovelas, porque tiene un personaje hermoso como el de Carlota,
que todo el mundo se lo menciona, le dice, pero tiene una personalidad tan linda, una persona tan simpática y un grupo de amigas ¡ah! Que no se imaginan. Hay un combo ahí que en una entrevista que va a ir más adelante, bueno, nos vamos a ir enterando un poquito más de ese grupo y lo que significa. No, es un grupo pero mortal. Pero Rebeca ha estado en miles de proyectos y es increíble porque se diversifica en varios ámbitos, en la tele, el cine, teatro, y así todo tiene millones de proyectos en los que ha participado en el doblaje, y proyectos de peso. Es increíble. Esto será la próxima vez que nos encontremos en otro especial de Talentos de Voz. En este caso, vamos a estar hablando con Rebeca Manríquez en Paisaje Literario.